Dios los bendiga grandemente. Un saludo fraterno a todos los hermanos, a todos los siervos, a todas las hermanas de las diferentes iglesias. Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a esta transmisión que organizamos como Centro Teológico Pentecostal. Es una bendición poder estar con ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial, un diálogo con un tema muy importante, un tema que no puede pasar por alto. Los animamos, apreciados hermanos, amigos en Cristo, a compartir esta transmisión. Los animamos a que podamos compartir, de modo que muchos hermanos en la fe puedan ser edificados, bendecidos con este programa desarrollado por el Centro Teológico Pentecostal. Quien les habla, una vez más, el pastor David Huerta Morales. Y en esta noche tenemos un invitado muy especial. Contamos con la grata presencia del siervo de Dios, Elías Medina. Un saludo, pastor Elías. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado pastor David Huerta. Gracias por la invitación a su persona y también al Centro Teológico Pentecostal. Muy contento de estar aquí y compartir y realizar este diálogo sobre un tema muy importante para la iglesia, ¿no? Y bueno, también un saludo a todos los que nos oyen por estos medios y que todo sea para el beneficio de la iglesia, ¿no? Así que para servir, estimado David. Amén, gloria al Señor. Eso es lo que queremos, ¿no? Con estos programas que estamos iniciando, queremos que la iglesia sea edificada con la palabra, con la reflexión teológica, con propuestas bíblicas sostenidas por la reflexión teológica, que es importante, porque las iglesias pentecostales, el movimiento pentecostal, también por la bondad de Dios, por la misericordia del Señor, hay siervos dedicados al campo teológico, hay hombres dedicados a la docencia, hay siervas dedicados a la docencia teológica, y creo que el Señor en este tiempo está levantando hombres y mujeres en este campo de la preparación dentro del movimiento pentecostal. Muy bien, bienvenidos le damos a todos nuestros hermanos, bienvenidos a los que se van añadiendo, que Dios los bendiga. Déjenos por favor ahí sus comentarios, si tuvieran preguntas, con mucho gusto podemos nosotros también ahí hacer lo posible para responder, y una vez más los animamos poder compartir esta transmisión. Queremos presentar al pastor Ricardo, una breve descripción. Siempre es bueno conocer los siervos que estamos invitando en el Centro Teológico Pentecostal. Es parte también de la ética institucional, dar a conocer quiénes son los que se invita, dónde congregan, cuál es su formación, porque hoy estamos teniendo en el contexto de hoy mucho desorden ministerial. Hoy hay dentro del cristianismo, por lo menos en el Perú, hay muchas personas que no tienen pues un respaldo ministerial, y eso es algo que se debe corregir. Y nuestro aporte, nuestro grano de arena al respecto siempre es poder darnos a conocer con integridad. Para los que no conocen al pastor Ricardo, es ministro de las Asambleas de Dios del Perú, de la región Lima Centro. Trabaja años ya en la iglesia Puerta del Cielo, cuyo pastor fue en su momento pues el recordado y apreciado pastor nuestro Rodrigo Espinosa Celadita, y que hoy pastorea por la gracia de Dios su esposa, la pastora Esther. También el pastor Elías Dios le ha dado pues una preparación académica. Él es abogado, él es profesional, abogado, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, y es interesante su vida porque también no solamente se dedicó a la labor laboral normal, sino que también el Señor lo llamó y se preparó 5 años la carrera universitaria. Es también licenciado en teología,
por nuestra querida, pues, Universidad Seminario Bíblico Andino. Entonces, pastor, quisiéramos tal vez, antes de iniciar, mientras se van añadiendo nuestros hermanos, así brevemente, pastor Elías, ¿cómo es que surgió en usted? Ya que vamos a tocar un tema muy interesante, el pentecostalismo y la teología de la prosperidad. Pero mientras que se añaden nuestros hermanos, pastor Elías, ¿cómo es que usted puede relacionar ese desarrollo académico y también esa preparación teológica para servir al Señor, pastor Elías? Sí, muchas gracias por la introducción, estimado pastor David. Efectivamente, yo soy de las personas que creció en una familia con abuelos pastores laicos. El abuelo por parte de mi madre era pastor laico en el Alto Ucayali, Pucallpa, y era como un misionero y plantador de iglesias en las etnias del Alto Ucayali. Siempre me acuerdo de algunas como los Campas, los Shipibos. Y por el lado de mi papá estaba también un pastor laico, mi abuelo, que plantaba iglesias en las alturas de 2 de Mayo, Lauricocha, por las alturas de Huánuco, ¿no? Entonces, cada vez que uno viajaba a visitar a los abuelos, como ellos eran pastores, ¿no? Siempre me llevaban a las cosas que hacían. Cuando iba a la selva, en esos tiempos, mi abuelo tenía que ir a predicar a las etnias y nos llevaba, ¿no? Como yo era el mayorcito de los hijos, me llevaba hacia esos lugares, ¿no? Y donde tenías que ir por canoa 2, 3 horas, surcar el bosque con machete en la mano. Y se llegaban a esas zonas donde muchas veces teníamos que tomar cosas que no sabíamos que estábamos tomando, pero era, por ejemplo, el masato, ¿no? Pero el masato como se hacía en la etnia, ¿no? Y cuando iba a la sierra a visitar a mi abuelo, era otra travesía. Uno tenía que ir por las alturas, en las heladas y en los fríos, a ver las iglesias que habían sido plantadas en esos lugares. Así que era un extremo. Por un lado era un frío y por el otro era mucho calor, ¿no? Entonces, eso mucho impactó la niñez. Y estando en la universidad ya, fui parte de un grupo de evangelismo universitario que se llamaba Logos y Rema, ¿no? Y vi de cerca lo que es el evangelismo en las universidades, y yo en ese tiempo mi única intención era participar de esa manera en el servicio a Dios, ¿no? En lo que era el ministerio del servicio a Dios, netamente en las universidades. Y ya siendo profesional y dedicándome exclusivamente a la profesión, pues el llamado de Dios llega en su momento, ¿no? Llega en su momento. Y una de las cosas que tenía que preguntarme era si estaba dispuesto a estudiar una larga carrera de teología, ¿no? Porque son largos años, ¿no? Así que allí entró mucho la influencia de mi padre, de mis padres sobre todo, y también el visto bueno de nuestro pastor Rodrigo Espinosa Celaya, que cuando le hice la pregunta, pastor, quiero estudiar en el seminario, el pastor me dice, bueno, son tantos años, Elías, tú ya estás dedicado a la profesión, puedes servir así, puedes ser muy efectivo, pero quería prepararme. Entonces, él un poco direccionó la línea de mi preparación y me enfoqué más en lo que es literatura bíblica. Y bueno, y los años pasaron rápido, nos licenciamos en teología, y bueno, y la preparación continúa, ¿no? Y bueno, estamos ya en esta fase ya de especializarse un poco más, pero creo que lo más importante de toda la formación teológica es que nunca perdamos lo que es la vivencia de la iglesia, ¿no? Ser parte de una iglesia local, donde efectivamente todo el conocimiento teológico, todas las teorías, tienen que ser contrastadas con esa vida genuina o esa genuina espiritualidad dentro de una iglesia local, a partir de la cual todos nos desarrollamos. Bueno, es un poco cómo se relacionó pues mi carrera con la teología. Excelente, excelente, siervo. Qué bonito testimonio, motivador, desafiante también para muchos de los jóvenes que a veces pensamos que solamente estudiando una carrera secular, por decirlo, y ya no se puede servir al Señor. No, yo creo que el Señor todo en su tiempo
abre puertas y Él es el que direcciona nuestra vida. Muy bien, Pastor Elías, excelente. Saludamos a nuestros hermanos que se van añadiendo y los animamos una vez más a compartir. Ahora sí, enfoquémonos en el propósito de este programa. Queremos dialogar, siervo de Dios, sobre el pentecostalismo y la teología de la prosperidad. Hoy el cristianismo, sabemos, estamos en una sociedad demasiado fluctuante, demasiada diversidades de cristianismo. Hoy en día pareciera que abrir una iglesia se vuelve bastante sencillo. Cualquiera abre una iglesia y predica, pero hoy en los medios de comunicación, en los medios tecnológicos, se puede ver, se puede observar una fuerte influencia de predicadores que hacen un sobreénfasis en el aspecto material. Y ante esta realidad que estamos viendo, ante una corriente muy fuerte de predicadores que prácticamente no exponen la palabra de Dios, no se toman la molestia de analizar el texto bíblico, vemos un cristianismo en crisis. Y esto se debe en gran manera, apreciados siervos, apreciado pastor Elías, al tema de una fuerte influencia de lo que se conoce hoy como la teología de la prosperidad. Entonces, mi primera pregunta sería, pastor, ¿qué es la teología de la prosperidad? ¿A qué llamamos la teología de la prosperidad? Sí, muy bien. Haciendo una pequeña introducción nomás, era muy interesante lo que tú decías, que hoy pareciera que fuera muy fácil abrir una iglesia o aperturar una obra. Y mire, todos los elementos teóricos acerca de lo que es teología de la prosperidad, muchos aspectos que han sido desarrollados durante años, lo vamos a encontrar en mucha literatura ahora que están cerca de la bibliografía a la mano. Uno entra a la red y va a encontrar diversa bibliografía que habla de este tema. Así que todos estos datos están al alcance de la mano de todos. Nosotros vamos a tomar solo algunos aspectos y vamos a tratar de ampliar esa información. Una pregunta que se debería hacer antes de definirla es por qué hasta ahora esta teología sigue vigente si la gran mayoría que lo examina sabe que está mal, ¿no? Por ejemplo, yo cuando siempre he trabajado relacionado a entidades del Estado, en la administración pública exclusivamente, y lo que más resaltaba de mis compañeros y los colegas que estábamos ahí en el grupo laborando, ¿no? Era Elías, me preguntaban, ¿no? Me conocían por Medina. Medina, yo ya estaba estudiando teología en el seminario, muchos sabían que yo estaba estudiando esa carrera, me preguntaban, ¿por qué estudias esa carrera? ¿Qué te va a dar? Etcétera. Y una de las cosas que me decían, ya Elías, está bien, ya que estás estudiando esa carrera, nosotros vemos que esas iglesias generan muchos recursos. Es que lo que más se ve en la sociedad es esa. La gente mira más eso. Y me dicen, ya que tú vas a ser pastor, entre comillas, ¿no? Nosotros te proponemos algo. Nosotros ponemos el capital para levantar una iglesia, tú eliges el terreno, nosotros ponemos el capital para levantar esa iglesia, te damos todo lo que necesitas, ¿no? Tú eres el preparado, pero las ganancias las repartimos. Oh, Miren el concepto de iglesia que tiene la gente, y esto es producto de estos teólogos y estas iglesias que promueven toda esta prosperidad, barata totalmente, pero tiene mucho impacto en la sociedad, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿qué es teología de la prosperidad? A grandes rasgos, yo diría que es una corriente teológica neopentecostal, nacida dentro del contexto neopentecostal, evangélico, ¿no? Dentro del contexto evangélico, que pone su énfasis esencialmente en el bienestar de la persona. Bienestar desde la óptica material. Eso es teología de la prosperidad. A la teología de la prosperidad no le interesa, ¿no? El bienestar espiritual de la gente. Entonces, su óptica está centrada, o su objeto, ¿no? Es el bienestar de la persona.
¿De qué manera? Física y material. Entonces, esta teología de la prosperidad pone a Dios como la persona que está obligada a satisfacer todas las necesidades de la persona en general. Ahora, si tuviéramos que resumir en una sola palabra, ¿qué es lo que propone esta teología? Es la felicidad del marco material. Muy bien. ¿Y qué es felicidad? Pues, ¿cuáles son los elementos para hacer o para tener este bienestar? Bueno, yo he tomado 4 puntos, aunque cuando uno analiza la teología de la prosperidad en sus orígenes, por lo general va en el tema del dinero. Hay que tener dinero. 2, hay que tener salud. Y 3, el bienestar propiamente dicho, que es la felicidad, ¿no? Ah, hoy, y esto ya lo vamos a definir después, hoy se agregó un elemento más que promueve este tipo de teología en la actualidad, y es el poder, ¿no? Entonces, ahora, viéndolo desde la óptica actual, ¿no? Definiéndolo como inició en sus orígenes, la teología de la prosperidad busca estas cosas: riqueza, salud, felicidad o paz y poder, ¿no? Este cuarto elemento es lo que está agarrando fuerza hoy, e incluso es una de las cosas que más está seduciendo a la iglesia hoy, ¿no? Ah, obviamente es una filosofía antropocentrista, el hombre en el centro, ¿no? Y todo gira alrededor del hombre. Entonces, si el hombre es el centro, Dios se pone al servicio del hombre. Dios se pone al servicio del hombre. Y como está relacionada con la riqueza, la pregunta es, ¿de dónde sacan la riqueza? Respuesta: la iglesia propiamente dicha, es su fuente de riqueza de esta teología, ¿no? Mejor dicho, de allí van a sacar todo el recurso necesario. Por tanto, es un tipo de evangelio utilitarista, ¿no? Entonces, esa es la teología de la prosperidad a grandes rasgos, ¿no? Interesante la definición que haces, siervo, y ahí también permítame añadir algo muy importante, que resaltar algo que has descrito. La teología de la prosperidad, hermanos en el Señor, pastores, líderes que nos están viendo y que van a ver este video, no es una iglesia, ojo, no es una iglesia, no es una denominación, no es una institución. Bien lo dijo el pastor Ricardo, es una corriente teológica, es decir, es una línea de interpretación bíblica, es una línea de pensamiento que se introduce en las diversas iglesias, denominaciones. Desde esta óptica, pues, lamentablemente, la teología de la prosperidad, como bien mencionaste, usa las escrituras para abusar de la fe de los ingenuos, siendo más directos, porque utilizan la palabra para los fines que ellos, estos falsos predicadores, porque son falsos, la Biblia los llama falsos predicadores, es un falso evangelio, la teología de la prosperidad, cuyo fin es, como bien mencionaste, el bien material, es materialista. Tener dinero, tener riquezas es sinónimo desde este movimiento, creo, sinónimo de bendición, de prosperidad, y no siempre es así. Y no siempre es así. Muy bien, interesante definición. Ahora, si la teología de la prosperidad lo que busca es el bien material, dejando en poco la madurez espiritual, la santidad, la cruz de Cristo, podríamos un poco tal vez conocer cómo es que surge, pues, cómo surge esta teología, porque a grandes rasgos, Pastor Elías, tenemos los padres de la iglesia, no existía la teología de la prosperidad, tenemos el medioevo, la reforma, no existía esta idea de teología de prosperidad en los reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio, Savonarola y otros. Tenemos el primer gran avivamiento, por ejemplo, con los Wesley. No había esto. Entonces, ¿cómo es que en la historia del cristianismo se llega a introducir
este pensamiento, esta filosofía? Porque incluso, Pastor Elías, me atrevo a decir que no sería ni teología, porque para ser teológico tendría que tener toda una solidez escritural correcta. Pero ¿cómo es, Pastor, que se introduce la teología, se origina esta teología de la prosperidad en la historia del cristianismo? Sí, efectivamente. Bueno, es una corriente, como es una corriente de pensamiento sobre una forma particular, errada de interpretar la escritura. Ni siquiera podríamos decir interpretar la escritura, ¿no? Porque si hablamos de escritura, según lo que dice el Evangelio es la suma de tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? Por tanto, la escritura, desde el marco bíblico, es todo. Lo que hacen estas personas es tomar textos muy selectos, ¿no? Y hacer una hermenéutica reducida, reduccionista, una exégesis muy parcializada, una mala exégesis, ¿no? Y sacan sus postulados. Ahora, mira, yo evalúo las cosas de esta manera. Cuando uno mira el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo se vive de acuerdo al marco escritural, ¿no? Todo su vida espiritual, su vida física, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de manifestarse, la forma de proclamar, es escritural. Si la iglesia vive, no, pegada al marco bíblico, la pregunta es entonces, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué salen estos pensamientos? ¿Por qué salen estas corrientes? ¿Por qué sale un falso evangelio de esta manera? Y yo miro dos contextos. El contexto externo pesa mucho. El contexto externo, ¿no? Y hay que mirar un poco a lo que estaba sucediendo en la sociedad donde empieza a nacer esta corriente teológica, ¿no? Va por mediados del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? 1700 tanto en adelante. ¿Qué pasa en esta sociedad? La sociedad específicamente es la sociedad americana. Esto no nace en Europa, no nace en América del Sur, en América del Centro. Nace esencialmente en un país que está en ese proceso de desarrollo. Y de un proceso de desarrollo a grandes pasos, agigantados, ¿no? El contexto va a producir un tipo de pensamiento. No hay contexto en donde haya un impacto, sea negativo o positivo, donde haya se genere un tipo de pensamiento. Por tanto, se vive la vida industrializada, la vida del desarrollo, y después de la guerra civil por la que pasó Estados Unidos, donde cada mitad se estaba matando a sí mismo, viene la unificación y de pronto la economía americana empieza a desarrollarse a pasos agigantados, ¿no? Era imposible que en una sociedad como esta, las personas que vayan a este contexto de esta ciudad no prosperen. Era imposible. Estaban todas las condiciones se daban para que las personas puedan desarrollar materialmente, ¿no? Tenían todo a la mano. Es allí, ¿no? Aparte de este contexto, sucede algo a mediados del siglo XIX y XVIII con respecto a la iglesia. Algo sucede, ¿no? El famoso despertar, los despertares en la iglesia americana, ¿no? Llámese Jonathan Edwards y todo ese grupo de pastores que fueron parte de ese despertar. Y cuando hay un despertar, no todos lo toman desde el marco escritural. Siempre va a haber un grupo, ¿no?, que va a estar más impulsado por lo que sienten y por lo que miran y por lo que están viviendo, y van a direccionar lo que sucede en un despertar, lo van a direccionar hacia un lado, ¿no?, haciendo una mala teología, y de ahí vienen las famosas sectas. Llámese uno de ellos, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Qué sucede? Empiezan a nacer pensamientos, ideologías en el contexto americano. Y una de esas ideologías, creo que lo conocemos todos, es la ideología o la filosofía del nuevo pensamiento. ¿Qué es lo que dice el nuevo pensamiento? Muy bien.
el hombre tiene que adecuarse al contexto en que está viviendo. Y ahorita el contexto americano hace que el ciudadano americano tiene que estar en este nivel. Ellos están viendo que se produce mucha riqueza, ¿no? El desarrollo del acero, el desarrollo del petróleo, las líneas férreas, hay mucha producción material, ¿no? Y ven cómo el hombre propiamente dicho, el ciudadano americano, empieza a desarrollar toda esta riqueza. Entonces viene el pensamiento y dice, usted y yo, por ser parte de esta nación, tenemos el poder de cambiar la realidad que está a nuestro alrededor, ¿no? Pensamiento, y ese pensamiento define lo que yo voy a decir, y lo que yo voy a decir va a transformar mi realidad, ¿no? Una filosofía que ponía al hombre en el nivel más alto, ¿no? Es en este contexto donde empiezan a ser determinados personajes influenciados por este nuevo pensamiento. Y en ese contexto, pues, está los que están a favor de la teología de la prosperidad y hacen sus estudios para sustentar su posición, ¿no? Y los que están en contra de la teología de la prosperidad y hacen investigación para contraponerse a esta teología, en ambos hay coincidencia en que hay una persona que genera las bases de esta teología. En esos puntos hay unanimidad de todos los que estudian estos movimientos religiosos. ¿Quién es esta persona? Es un pastor neoyorquino que se llama William Kenyon. William Kenyon, ¿quién era? Fue una persona que nació en un contexto cristiano, bautista, calvinista, ¿no? Una niñez con mucha pobreza, no funcionó y se va hacia la ciudad. Y cuando realiza sus estudios, es influenciado por la metafísica y por la ideología y por la filosofía de su tiempo, el nuevo pensamiento. Luego retorna a la iglesia en un contexto bautista, ¿no? Pero como está la filosofía muy metida del nuevo pensamiento y tiñe su forma de pensar, todo lo que va adquiriendo de conocimiento teológico lo va direccionando en ese sentido. Ahora, viene el movimiento pentecostal. Y ahí entramos nosotros. Año 1900 en adelante. Este personaje, el pastor William Kenyon, ya estaba desarrollándose, ¿no? Y sucede algo con el movimiento pentecostal, algo que es poderoso, los que venimos del movimiento pentecostal bíblico, pero algo también que seduce mucho, ¿no? ¿Y cuál es? Es la manifestación de los dones, ¿no? La vigencia de los dones espirituales y el bautismo del Espíritu Santo. Y esto fue un impacto para la sociedad profundamente. Fue de mucho impacto para la sociedad, porque era algo que no se había visto durante siglos. Imagínate, has vivido Edad Media y de pronto viene la Reforma, pone las bases escriturales otra vez y luego viene el movimiento pentecostal y empiezan a renacer los dones, ¿no? Tanto así que fueron criticados mucho, se criticó mucho al movimiento pentecostal en su tiempo, pero William Kenyon empieza a tener contacto con líderes del movimiento pentecostal, ¿no? Donde hay sanidad, donde hay liberación, donde hay manifestación de dones. Y por tanto, forma parte de todo su bagaje teológico de William Kenyon. Entonces, su posición teológica, basada en el nuevo pensamiento, que empieza a teñir su formación teológica, más todo lo que está relacionado con la evidencia de los dones espirituales, pues hacen de William Kenyon establecer una frase muy particular, ¿no? Lo que tú dices, eso se va a realizar. Y empiezan a hacer la base de lo que es la confesión positiva, lo que es la palabra de fe y todo lo relacionado con la riqueza, con el bienestar personal, con la salud. Obviamente, si tú mirabas que alguien se sanaba milagrosamente, eso te impactaba tanto que tú llevabas y decías, todos acaban a ser sanos. Entonces, este personaje sienta las bases. No es el que produce la corriente de la teología de la prosperidad. Eso viene después de la posguerra. Pero sienta las bases, ¿no? Y luego viene lo que es
la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial viene lo que en sí ya viene a ser el movimiento de la teología de la prosperidad. William Kenyon pone las bases y luego en el contexto de la posguerra empieza a nacer el superhombre americano, pues. Estados Unidos ganó, era el principal gestor de haberse ganado la guerra a nivel mundial. Ellos fueron los poderosos, ellos tenían la riqueza, ¿no? Se repartieron el mundo con las otras grandes potencias como quisieron, ¿no? Por tanto, había un concepto en el ciudadano americano de la posguerra. Ellos estaban por encima de toda sociedad mundial. Y eso era muy seductor para la iglesia de su tiempo. Era seductor. ¿Quién no quería estar en la cima? ¿No? Y esto influye mucho en la teología de la prosperidad. Y empiezan a nacer los siguientes promotores de esta teología y ya con ellos empieza a expandirse esta teología en toda América. ¿Quiénes son? Por ejemplo, tenemos a su máximo representante después de Kenyon, creo que sería Kenneth Hagin, ¿no? Kenneth Hagin es el que creo que desarrolla mucho más lo que es la teología de la prosperidad, ¿no? Y para ello toma determinados versículos a fin de poder sustentar su posición, ¿no? Kenneth Hagin vivió hasta el 2003, ¿no? Entonces, tuvo mucha influencia en el movimiento de la teología de la prosperidad. Su discípulo inmediato fue Kenneth Copeland, ¿no? A quien ungió de una manera particular para seguir con ese lineamiento. Y eso de ungir a una persona para que siga la corriente incluso ha sido tomado dentro del contexto pentecostal nuestro incluso, ¿no? Ya se fue dejando, pero en un momento fue tan seductor que empezaron a hacer lo mismo. Entonces, esa primera generación de la corriente de la teología de la prosperidad, con Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, de ahí a partir del año 60 en adelante tenemos ahora Roberts. Más actual ya estaba Benny Hinn. Ya un poco relacionado con nuestro tiempo está pues este personaje Guillermo Maldonado, Cash Luna. Y vemos que la teología de la prosperidad, ¿no?, se ha expandido a nivel mundial. Pero algo interesante, porque hay que deslindarlo del movimiento pentecostal bíblico, ¿no? Porque lamentablemente esta teología de la prosperidad nace en el contexto pentecostal, se robustece en el contexto pentecostal. Pero mira la gran diferencia, ¿no? Porque William Kenyon desarrolla estos principios, pero cuando es hora el movimiento pentecostal produce un sentir en aquellos de la cual forma parte, y es esa acción misionera, ¿no? ¿Quiénes vienen a América del Sur como misioneros? Vienen los teólogos de la prosperidad, vienen los que hablan acerca los que hablan acerca de la riqueza, de las posesiones de territorio, vienen a América del Sur a hacer misiones, no son ellos. Y gracias a Dios que no vinieron ellos. Vienen los que sí fueron impulsados por el Espíritu Santo, claro, porque las bases de ellos era contraproducente con lo que iba a ser un misionero en América del Sur. En América del Sur no había garantía de prosperar. Al contrario, iban a sufrir completamente, así como lo sabemos en la historia de la iglesia pentecostal aquí en el Perú, ¿no? Era todo lo contrario a la posición o a esas bases de la teología de la prosperidad. Felizmente, no vinieron, ¿no? ¿Cuándo llegan a América del Sur? Cuando ya todo está preparado, ya no van a sufrir, ya no se van a tener que sacrificar para plantar iglesias en lugares de persecución. Ellos vienen después, cuando todo está allí listo para que pongan su teología. La pregunta es, ¿cómo entonces entran a la iglesia pentecostal bíblica? Eso ya lo veremos en su momento. Interesante, pastora. Muy buena respuesta. Y sintetizando para nuestros hermanos, siervos del Señor, seamos honestos. Uno puede parecer inofensivo escuchar a predicadores de la prosperidad, como bien ya mencionaste, Cash Luna, Guillermo Maldonado, que son abiertamente muy populares, tienen mucha influencia por las redes sociales, todo ello, y mucha gente lo sigue, mucha gente lo sigue. Puede parecer inofensivo, pero la verdad es
que la teología de la prosperidad y sus predicadores confesos tienen un trasfondo filosófico, humanista del nuevo pensamiento. Y tú has mencionado algo muy interesante aquí, siervo, es la teología de la prosperidad está muy ligado, muy relacionado a una práctica común que lamentablemente hoy se observa. Yo lo escucho comúnmente en los púlpitos de asambleas de Dios, de las iglesias, lamentablemente, la expresión que tú decías, ¿no? La confesión positiva. Confiésalo y lo recibirás. Confiésalo y lo tendrás. Confiésalo y será hecho realidad. Porque ese es el nuevo pensamiento. Esa filosofía metafísica, esta nueva filosofía norteamericana, que si bien es cierto mencionaste, es adaptado por Kenyon, lo que te dice es el poder de la mente. Y eso está de moda hoy en día, tanto en las iglesias como en el campo secular. Pero las iglesias evangélicas nos estamos comiendo ese veneno. Obviamente es bonito, ¿no? Es atractivo. ¿Quién no quiere? Declara que estoy sano, decláralo, profetízalo, decrétalo. Yo decreto que voy a ser próspero, que ya se viene mi bendición. Pero seamos hermanos amados, tengamos discernimiento. Eso no es bíblico. Eso produce una fe vacía, porque no surge de la palabra de Dios, surge del humanismo puro, del poder de la mente humana. Ahora, pastor, bien has mencionado ese desarrollo, ¿no? Con Kenyon, luego Hagin, Copeland, pero hay personajes que a mí me apena, pastor, te diré, muchos consiervos citan como si Benny Hinn fuera un gran ejemplo de modelo espiritual, de modelo pentecostal. Benny Hinn es uno de los Oral Roberts, Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo Maldonado, pero mucha gente, muchos líderes, pastores en el ámbito evangélico, los tienen a ellos, siervos, como referentes. O sea, ven en ellos hombres ejemplares, porque tienen una mega iglesia que es parte también está muy relacionado con la teología de la prosperidad, las famosas mega iglesias, pero no disciernen. Y aquí, hermano, estos programas, siervos de Dios, hermanos amados, iglesia en general, lo que queremos es que usted pueda investigar, estudiar, para que tenga una fe sólida, basada en la palabra de Dios. Ahora, Pastor Ricardo, otra pregunta, a ver. Si bien es cierto, este movimiento se ha introducido fuertemente en las iglesias evangélicas, porque creo que convierte el evangelio en un evangelio simple, en un evangelio fácil, en un evangelio atrayente, en un evangelio superficial. Ahora bien, ¿cuál sería, pastor, desde esta óptica, los peligros que puede traer esta teología de la prosperidad, o que ya estamos viendo? ¿Cuáles en la iglesia, en la vida de los creyentes, cuáles serían así, tal vez, esos? ¿Por qué es peligroso esta teología de la prosperidad? Antes de pasar a esta pregunta, siempre es bueno un poco de marcar la diferencia con estas teologías, aún en el aspecto histórico. Cuando uno mira a William Kenyon tratando de relacionarse con los líderes del movimiento pentecostal de su tiempo, porque los líderes del movimiento pentecostal empezaron a tener mucha influencia en la sociedad, ¿no? Solo miremos lo sucedido en la calle Azusa, ¿no? Fue un impacto total para esa sociedad. Así que Kenyon quería relacionarse con los líderes y se relacionó con ellos, tuvo contacto incluso con los líderes del movimiento de Azusa, e incluso quiso ser parte de la Asamblea de Dios que se estaba forjando en Estados Unidos. Quiso ser parte. Al final, no lo dejaron. No habrá pasado el filtro, Lo bueno es que el movimiento pentecostal en sus inicios, cuando empezaron a organizarse para ver qué doctrina era la
correcta y cuál no, ¿no? Hicieron filtros allí, ¿no? Y yo creo que muchos quedaron fuera, ¿no? Incluso William Kenyon no fue parte de la Asamblea de Dios, ¿no? Y bueno, como decíamos, los que vinieron al Perú, pues si hubieran tenido esa teología, o los que vinieron a América del Sur, si hubieran tenido esa teología en su cabeza, no hubieran venido, ¿no? Jamás, ¿no? A dejar de lado el bienestar que sentían. Ahora, sobre la pregunta acerca de cuál es el peligro, ¿no? Sería, ¿por qué sigue funcionando? Porque, mira, si nosotros tuviéramos que nombrar, y vamos a hacer una lista de personajes, tal vez podemos hacer una lista de personajes que hablan mucho de esta teología desde los años 1960 en adelante. Yo voy a nombrar algunos nomás. Kenneth Hagin, que todos lo conocen, ¿no? Tiene varios libros escritos por él. He leído algunos de sus libros, ¿no? Está Kenneth Copeland. ¿Qué otro nombre tenemos? Tenemos a Pat Robertson, Oral Roberts, tenemos a Benny Hinn, Robert Eaton, Joel Osteen, que es actual, ¿no? Joyce Meyer, ¿no? Joyce Meyer, que hay muchas mujeres que escuchan a Joyce Meyer, ¿no? Entre otros. Por el lado de Latinoamérica, bueno, está Carlos Luna Arango. ¿Quién es Carlos Luna Arango? Casi ni siquiera saben quién es Carlos Luna Arango, ¿no? Pero le conocen por Cash Luna, ¿no? Guillermo Maldonado. Acá en el Perú hay iglesias con esa tendencia, con esa corriente teológica actual. E incluso son muy escuchadas. Al final de cuentas, hermano, cada uno es responsable de lo que escucha y de lo que filtra, ¿no? Como dijera un pastor en Estados Unidos que cuestiona mucho a estos teólogos, ¿no? Y le pregunta, ¿debemos escucharlos o no debemos escucharlos? Porque en algún momento vas a tener que escucharlos. Y como decía, un reloj mal logrado en algún momento va a marcar la hora de forma correcta, ¿no? Y aún estos predicadores en algún momento van a decir cosas bíblicas. Y si dice algo bíblico y está dentro del marco, toma y rechaza todo lo demás, ¿no? Entonces cada uno va a ser responsable de lo que escucha. ¿Cuál es el peligro para la iglesia respecto a esta teología? Es que reduce el evangelio a lo más superficial, ¿no? De lo que enseña la Biblia, exclusivamente a lo que es la riqueza material. A eso lo reduce. Si es así, desde esta posición, es un falso evangelio, por tanto es otro evangelio. Y si es otro evangelio, ¿no? La iglesia tiene que rechazar todo lo que provenga de esta teología de la prosperidad. El contexto pesa mucho, el contexto pesa mucho. Y el contexto en el Perú hoy es diferente, o hace algunos años viene siendo diferente. Y esta teología de la prosperidad ha entrado hasta en iglesias bíblicas, ¿no? Aún en nuestro contexto pentecostal de las asambleas muchas veces he escuchado. Y hay frases que vienen de esta teología, ¿no? Lo que es la confesión positiva, lo que es la declaración, las grandes campañas donde el tenor de la campaña es recibe tu milagro, ¿no? Ven que tu milagro está cerca. Todo es siempre enfocado al ámbito material. La pregunta que yo hago es, ¿por qué funciona? ¿Por qué las iglesias siguen abriendo puertas a esto? Yo quiero hacer un antecedente a los orígenes. ¿Por qué seduce tanto? Porque nos gusta, pues. ¿Quién no quiere ser prosperado económicamente? ¿Quién no quiere ser sanado de todas sus enfermedades? ¿Quién no quiere tener paz siempre? ¿Quién quisiera vivenciar el sufrimiento? Nadie. Si tú me preguntas, hermano Elías, ¿usted quisiera sufrir toda la semana que viene? Yo te voy a decir que no. No, 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 lo voy a rechazar. Pero el hombre en la actualidad se mueve en base a lo que ve, a lo que siente. A lo que ve y a lo que siente. ¿Y esto de dónde parte? Parte desde los orígenes. Esto no es algo nuevo. Cuando uno va a Génesis capítulo 4, ahí se nota la gran diferencia entre lo que es vivir sobre la base de la palabra de Dios y vivir sobre la base de lo que el diablo te dice y lo que llama a tus sentidos, ¿no?
Entonces, viene el pecado de nuestros padres y nos empezamos a mover por lo que vemos y por lo que sentimos. El árbol es rico, el árbol es deleitoso, lo probó el esposo, se dieron cuenta que estaban desnudos, empezaron a tener miedo, mejor dicho, se mueven por todo lo que sienten. Y eso sigue hasta hoy. Hoy nos movemos por lo que vemos y por lo que sentimos. Y estas teologías captan mucho la atención de la iglesia. ¿Por qué? Porque va directamente a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que anhelamos. Y si ellos logran captar la atención de lo que sientes, de lo que deseas, de lo que anhelas, cómo funciona, lo van a tomar. Esta teología de la prosperidad funciona, funciona, funciona. Vienen, algunos se hacen ricos, algunos se sanan, etcétera. Funciona. Y como funciona, se toma. Y pareciera, pues, que si uno no está en el nivel de estos pastores, de estos ministros, de estos hermanos que viven la riqueza, exponen su riqueza, etcétera, pareciera que si uno no está en ese nivel, estaría, pues, con la maldición en la vida, como si estuviera viviendo al margen del evangelio, etcétera. Ahora, ¿cómo se introducen en la iglesia? En primer lugar, por la influencia del contexto. Pesa mucho el contexto, ¿no? Pero ¿quiénes se introducen estas corrientes? Bueno, tendríamos que ir a Mateo capítulo 7. Falsos maestros, ¿no? Falsos pastores, personas que no tienen nada que ver con el evangelio, ¿no? Lo introducen, seducen a la congregación y la congregación les sigue manipulados, engañados, bajo un falso evangelio, y la tragedia que sucederá si uno permite que esta teología avance en una congregación o dentro del cuerpo de Cristo es que todas estas personas que vienen por las riquezas materiales, ¿no?, estarán fuera del cuerpo de Cristo. Mejor dicho, no habrá nuevo nacimiento, no habrá salvación, porque todo lo que es material jamás producirá convicción en la persona respecto de su vida eterna, a menos que el Espíritu Santo intervenga. Ese es el peligro más grave de estas teologías. Correcto, correcto, pastor. Mira, has mencionado varios detalles y es importante recalcar. Y también a los hermanos que están comentando, ¿no? ¿Puede ser llamado apostasía? Por supuesto que sí. No debemos tampoco tener miedo, temor de decir las cosas como son. Este movimiento de la teología de la prosperidad es un movimiento apóstata. Por más que suene duro, por más que suene incómodo, porque también uno de los problemas que hoy vemos, Siervo, es que a veces los predicadores nos hemos vuelto muy políticamente correctos, muy sensibles, creo. Pero hay que decir las cosas como son. Bíblicamente, este movimiento es un movimiento apóstata. Ahora bien, es interesante mencionar sobre los peligros, Siervo. Tú has mencionado uno de ellos. Has expresado aquel que no es próspero, aquel que no está sano, o aquel que es pobre, o aquel que tiene alguna enfermedad, puede ser producto de una maldición. Y ahí sí, pastor, a mí sí me incomoda. ¿Por qué? Lo que este movimiento te dice es, si tú eres pobre, es porque estás en maldición. Si tú estás enfermo, es porque estás en maldición. Y eso es una gran mentira que Satanás introduce a través de estos falsos predicadores. Jesús nunca prometió hacernos ricos, para empezar. Nunca prometió darnos bienes materiales. Nunca prometió hacernos millonarios empresarios. De hecho, el que prometió la gloria material, los bienes materiales, según Mateo capítulo 4, en la tentación es el diablo. Satanás es el que le prometió a Cristo, todo esto te daré si me adorares. Y qué interesante que estos predicadores ofrecen lo que Satanás ofreció al Señor Jesucristo. Ahora, decir, a veces yo pienso y digo, ¿cómo podemos, si vivimos en un contexto de nuestro Perú, la sierra, Siervo, la selva,
Hay muchos hermanos en la fe de bajos recursos que jamás podrían tal vez encajar en ese mundo, en esa concepción antibíblica de los teólogos, de los predicadores de la prosperidad, pero ellos lo introducen un pensamiento: estás bajo maldición. Denigran al ser humano, denigran lo que Cristo redimió en la cruz del Calvario. Recordemos, Iglesia del Señor, apreciados hermanos, tal vez el Señor nos salva a todos por su gracia y misericordia, pero no siempre vamos a ser millonarios. Tal vez tengamos que lidiar con alguna enfermedad, tal vez tengamos que vivir con eso. Eso no significa que estamos bajo maldición de ninguna manera. No, no, no. Tal vez podamos tener necesidades económicas, no tendremos la vida más pomposa tal vez. Eso no significa que estamos bajo maldición. Esa forma de expresión me parece a mí muy peligrosa y muy cruel de parte de estos predicadores de la prosperidad que no tienen misericordia ni empatía de los hermanos, de las realidades que a veces vivimos en Latinoamérica, ¿no? Ahora, también es interesante, Pastor, aquí quisiera añadir algo a lo que has mencionado. Este movimiento de la teología de la prosperidad, y vamos a decir algo muy claro, ¿no? El Señor es Dios de luz, es Dios de verdad. Este movimiento está muy relacionado con estos movimientos apostólicos y proféticos, paradójicamente. Y hoy estamos viendo también como que una epidemia, pastor, donde todos los pastores hoy quieren ser apóstoles, donde hoy todo el mundo quiere ser profeta. Y este movimiento de la teología de la prosperidad está muy relacionado a estos movimientos. ¿Qué le dice usted, Pastor Elías, al observar esta práctica? Confesión positiva, teología de la prosperidad, mega iglesias, este concepto ahora de apóstoles y profetas. ¿Por qué cree usted que todas estas formas de expresiones ahora como que van creciendo y se van haciendo más populares? Sí, muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Hay que mirarlo desde esta, o quiero llevarte a una mirada donde se quiere poner a una autoridad por encima. En la década de la posguerra, ¿no? 60 para adelante, estos pastores que empezaron a propagar esta corriente teológica de la prosperidad eran pastores, ¿no? Que se identificaban por la riqueza, por la salud, por el bienestar, ¿no? La prosperidad americana, ellos eran parte, ¿no? Pero también se levantaron pastores para cuestionar todo esto. Hubieron pastores que se levantaron, bíblicos, ¿no? Y empezaron a cuestionar todas estas teologías cerradas. Vamos a Leonard Ravenhill, David Wilkerson, toda una generación de pastores que levantaron su voz dentro de esta sociedad donde también eran parte de la riqueza, pero tenían su vida bien centrada en lo que es la palabra del Señor. La tendencia hoy de los teólogos de la prosperidad, ¿no? Ya no es suficiente ser pastor, porque si somos pastor, si nos identificamos como pastores, el otro pastor que se levante y nos cuestione va a estar en el mismo nivel. Ya no hay que permitir eso. Mejor ahora somos apóstoles y profetas, de tal manera que hagamos ver a la iglesia en general que esos pastores que se levantan no tienen la autoridad para cuestionarlo. Y yo veo que esta es la tendencia hoy, ¿no? Es la tendencia para protegerse, es como un escudo, ¿no? ¿Tú quién eres? Yo soy pastor. No tienes autoridad para cuestionarme. ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? Bueno, pastor, yo
200 miembros, no tienes autoridad. Yo tengo 1000, 5000, 10.000 miembros. ¿Con qué autoridad vas a hablar? Entonces, eso es el arma del enemigo para mantener esta teología sobre un falso principio de autoridad, ¿no? Un principio de jerarquización, ¿no? Entonces, es la tendencia ahora, la teología de la prosperidad, que empezó con los pastores, ¿no? Ahora se camufla detrás de una figura apostólica, el apóstol, el profeta, ¿no? Ahora está saliendo otra posición que está muy teñida de lo que es la ideología de género, que es, por ejemplo, el pastor tiene que ser reconocido como el padre. Ahora tienes que llamarme papá. Mejor dicho, deja a tu padre de lado, ahora yo seré tu padre. Es una nueva tendencia actual. Un ejemplo nomás. Entonces, es una forma de tratar de mantener por encima de lo que es la voz pastoral, ¿no? La voz de los que defienden el Evangelio, es una forma simplemente de irse más arriba y tratar de no ser cuestionados. Obviamente esto no funciona, no va a funcionar, pero es la tendencia actual. Ahora, mmm, hay que dejar en claro, si bien es cierto, todo esto es una apostasía, pastores que toman este evangelio y lo ponen en el púlpito, están yendo contra el evangelio. Hay un solo evangelio, por si acaso, ¿no? Y la teología no es un evangelio. Hay que decirlo, es un falso evangelio. Por tanto, es otro evangelio. Y si es otro evangelio y yo lo predico del púlpito, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto de si traigo otro evangelio? ¿No? Es clara la escritura. La Biblia nos manda a cuidar a la iglesia respecto de todos estos postulados teológicos errados, ¿no? Y tenemos que hacerle frente. Ahora, pues hay algunos aspectos esenciales de esta teología, ¿no? Creo que habría que ponerlo ahí en la mesa. Por ejemplo, hemos hablado de la confesión positiva, ¿no? Lo que es la palabra de fe. Acá en Perú había una iglesia palabra de fe que estaba, creo, por Lince, por allí, ¿no? Y era un anexo de la iglesia palabra de fe que estaba en Estados Unidos, que era de Kenneth Hagin, ¿no? Era la confesión positiva. Hasta incluso llegaron al extremo de que tenías que comprar tu agenda y colocar allí todo lo que necesitabas en el año. Y una vez que lo colocaras, eso tenías que confesarlo, y todo eso se iba a cumplir. Mira hasta dónde llegaba, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque tenía gente conocida en esta iglesia que estaba, y me venían con eso. No, tienes que comprar una agenda y colocar, ahí tienes que colocar todo, ¿no? Ah, peligroso, peligroso completamente. Uno era la confesión positiva, ¿no? Su clásico texto era, ah, si tuvieres fe, ¿no? Y le dijeras a este monte que se pase de aquí a la mar y no dudares en tu corazón, se va a trasladar. Por tanto, si creyeres con todo tu corazón, será hecho. Ese es su texto de cabecera de ellos. Pues, ¿no? Sobre todo de Kenneth Hagin, que acuñó este texto y lo llevó como base de la teología de la prosperidad, ¿no? Pero siempre sucede algo con estas corrientes teológicas. Y es que siempre toman el principio general, pero omiten los mandamientos particulares. Por ejemplo, Dios es amor. Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces Él acepta a todos por igual. Hablamos la puerta, todos pueden entrar, todos pueden subir al púlpito, todos pueden ministrar, todos pueden enseñar. Dios es amor. Pero hay muchos mandamientos particulares que definen de qué trata ese amor de Dios. Y simplemente lo dejo de lado. Igual es la teología de la prosperidad. Toma un concepto general, pero omite lo demás. Por ejemplo, en el tema de la sanidad, por ejemplo. ¿Qué dice la teología de la prosperidad? Todos deben ser sanos. Y si no eres sano, estás en pecado, hay maldición en tu vida, no tienes fe, etcétera. No sé qué dirían del apóstol Pablo, pues, que fue muy sincero en su oración y todavía dice, rogué 3 veces. Vino el Señor y vino Dios y le dijo, no, por si acaso, lo que está por encima de todo lo que estás pasando es mi gracia, así que sostente en ello. Y Pablo luego dice, bueno,
Dios se gloría en la debilidad. ¿Qué dirían contra eso? Pero omiten los mandamientos particulares, omiten las escenas particulares del Evangelio. O el ciego pues, de nacimiento, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y qué pasó con este? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Y viene Jesús con una declaración fundamental y dice, no, ni sus padres ni él. Esto se ha dado para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Qué dirían ellos? No, simplemente lo omiten. Emiten estos textos, como digo, hacen una exégesis, ¿no?, centrada en la persona y una hermenéutica muy reduccionista, porque ellos agarran este pasaje y hacen una hermenéutica bien reducida. No hay que permitir que se amplíe el campo de acción de la hermenéutica, porque si empiezo a ampliar, voy a encontrar, ¿no?, lo que realmente está diciendo el texto en su contexto. Tú hablabas, por ejemplo, de la prosperidad, de la riqueza material. Hay un texto muy usado por ellos. Si no mal recuerdo, es Marcos 10, del 29 al 30. No sé si lo podemos leer, ¿no? Marcos 10, del 29 al 30, habla acerca de que, de cierto os digo, dice, que si que ninguno que haya dejado a su padre, madre, casas, propiedades, dice, por causa del evangelio, dice, no reciba 100 veces más. No reciba 100 veces más eh, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Tu clásico texto. Claro, si yo hago hermenéutica solamente de ese texto, voy a terminar haciendo una exégesis y voy a sacar las ideas que yo tengo en mente. Pero si amplío el campo de acción de la hermenéutica, me topo con el siguiente versículo. Creo que es el antecedente, el 25, ¿no? Habría que leer qué dice el 25 para entender lo que realmente dice ese versículo. No sé si lo tienes ahí, podemos leerlo. A ver. Marcos 10:25. ¿Qué dice el 25? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Claro, ellos omiten ese versículo y se van de frente al 29 y 30, pero no quieren contrastarlo con el versículo, el versículo o todo lo que viene del versículo 25, ¿no? Entonces, al hacer ese tipo de hermenéutica, siempre va a generar un postulado totalmente distinto a lo que el Evangelio quería decir en su momento. Y eso es el peligro de lo que hacen. Ahora, cuando tú hablabas acerca de Satanás, su postulado de Satanás siempre fue el aspecto material, ¿no? Y aún los propios teólogos de la prosperidad ni siquiera se atreven a analizar la tentación de Jesús, donde Satanás tienta a Jesús. Porque cuando ellos analizan ese postulado, se dan cuenta que son los postulados de la teología de la prosperidad. Uno mira la primera tentación, tiene que ver con el bienestar, ¿no? Tú tienes la capacidad de convertir todo para tus necesidades. Segunda tentación tiene que ver con la riqueza, ¿no? Todo el postulado de Satanás resume lo que es la teología de la prosperidad. Por eso, pastores y ministros que empezamos a tomar esa teología y los llevamos a los púlpitos, simplemente estamos predicando lo que Satanás quiere. Por eso es un falso evangelio, es peligroso, porque quita del centro a Jesús y pone en el centro al hombre, ¿no? Y ese es el contexto actual en que vivimos. Hoy vivimos en un contexto donde el hombre es el centro y el bienestar del hombre es el centro. Y el peligro de esto es efectivamente que no habrá nuevo nacimiento en ninguna persona que venga a Cristo por lo material. Y si no hay nuevo nacimiento en esa persona, está condenado a la muerte eterna. Ese es lo más peligroso de esta teología. Interesante, pastor. Quiero añadir ahí una práctica que no hemos mencionado. Es la famosa práctica que hacen en sus cultos, la siembra y la cosecha, ¿no? Siembra, yo recuerdo, incluso en Asambleas de Dios he visto eso. Menciono Asamblea de Dios porque yo soy asambleísta, amo la institución y en el entorno eclesial donde nos movemos, esas asambleas. He visto esta práctica.
pastores que, evangelistas, pastores que a veces estos nuevos apóstoles, entre comillas, ¿no? Lamentablemente, falsos, dicen, tú das 100 soles una siembra, es un pacto con Dios, 100 soles, y en función a la cantidad que tú le das al Señor, también puedes recibir un milagro de Dios. Si tu enfermedad es grave, cáncer, tumor, sida, no sé, da una ofrenda mayor, siembra, haz un pacto para que Dios luego te sane. Obviamente, esa es una forma de manipulación. Y desde aquí le decimos, desde el Centro Teológico Pentecostal, a los hermanos, dejen ya de estar siendo engañados. Tomen conciencia, lean las escrituras. Y si están tal vez manipulados, es tiempo. Para eso la Biblia dice que la verdad nos hace libres, pastor. La verdad nos liberta. Entonces, esta es una práctica también errada, equivocada, de pensar que Dios me tiene que dar porque yo le doy. O sea, si yo le doy a Dios 100 soles, Dios tiene que darme 1000 soles, es su obligación. Y eso pues es una barbaridad contra la doctrina de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano, Dios es el rey, nosotros somos sus siervos, nada más. ¿Quién somos nosotros para ordenar a Dios, no? ¿Quiénes somos nosotros para obligar a Dios a hacer algo? Y eso pues es el atrevimiento, la soberbia que estos predicadores expresan muchas veces desde los púlpitos, que lamentablemente pues comparten enseñanzas falsas a la grey y construyen una fe superficial, una fe falsa, donde a veces lo más lamentable es lo que tú mencionabas, no tenemos una iglesia con nuevos nacidos, como dice la palabra, sino una iglesia donde se convierte en un club, una comunidad, que ahora muchos incluso ahora ya no le llaman iglesia, lo quieren llamar comunidad de fe. Ahora, hay algunos hermanos que están haciendo comentarios muy interesantes. Saludarlos a todos los que están allí. Muchas gracias por sus mensajes. Algunos preguntan, hacen preguntas, muy buenos aportes también. Pastor, quisiéramos tal vez ir terminando este importante transmisión, este programa que es de mucha bendición, en verdad. Hay muchos que están haciendo sus comentarios. Ahora, yo quisiera decirle a usted, pastor, una pregunta. Si la teología de la prosperidad es falsa, no procede de un corazón genuino, de la palabra, no procede de Dios, ¿eso significa entonces que los cristianos no podemos ser prósperos? Entonces con esto nos vamos al otro extremo. Hay quienes pueden decir, ¿no? Entonces yo puedo idolatrar la pobreza también y caer tal vez en la teología de la liberación, que es el otro extremo, ¿no? Idolatrar la pobreza. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar, Pastor Elías, entre una prosperidad que sí la Biblia también nos enseña, una prosperidad material también? ¿Es posible, en especial, tal vez dar un mensaje a la juventud, a los hermanos? ¿Es posible también vivir una fe genuina, amando a Dios, dependiendo del Espíritu, pero también tener de alguna manera esas bendiciones materiales? Por supuesto. Hay un texto que yo tomo como referencia. Creo que uno de los... Cuando uno mira la vida del apóstol Pablo con la vida del apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro tiene una característica muy particular, y es que él estuvo desde el inicio del ministerio del Señor Jesús, ¿no? Pasó un tiempo muy valioso con él desde el inicio del ministerio, vivenció con él, compartió con él, comió con él. Jesús le jaló la oreja a Pedro más de una vez, ¿no? Tuvo que escuchar sus consejos, sus exhortaciones, ¿no? Y Pedro era una persona bastante arrebatada, pero también era muy sensible, ¿no? Era arrebatado porque siempre abría la boca de más, ¿no? Siempre que él se adelantaba, ¿no?
incluso a Jesús, y Jesús tuvo que ser muy fuerte en algunas ocasiones. Y por ejemplo, ¿por qué digo que él es sensible a pesar de la personalidad o el carácter que tenía? Porque hay una escena en la Biblia donde Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo, no? Y Pedro responde: tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Por tanto, Pedro era una persona muy sensible, pero una persona que, uno, vio los milagros de Jesús de primera mano, vio la pesca milagrosa de primera mano. Incluso él vivenció una pesca milagrosa, cuando Jesús le dice: no lo tires para ese lado, sino tíralo para el otro. Y ellos lanzan la red, y la red se llena de una manera impresionante que no podían ni levantarlo. Si Pedro estuviera teñido con el concepto de teología de la prosperidad, tal vez no se hubiera convertido en pescador de hombres. Le habría propuesto a Jesús, como hacen los teólogos de la prosperidad: Jesús es el banco, ellos son los que ordenan. Y lo que sabe que Jesús, esto no va a funcionar. Mire cuánta riqueza tenemos con una sola pesca, así que mejor sigamos pescando, generemos recursos. Eso va a hacer que la iglesia futura que tú vas a fundar tenga mucha economía, podemos tener muchos bienes, mucho bienestar, así que mejor sigue mi pauta, vamos a hacer una empresa de pesca grandísima. Habría sido su propuesta del apóstol Pedro. Compremos más barcos, más redes, etc. Pero no fue así. Jesús tenía en plan otra propuesta para Pedro. Y Pedro escribe la primera epístola de Pedro, ¿no? Y vemos a un Pedro completamente maduro, ya en su etapa de madurez, bien moldeado, ¿no? Bien golpeado por los sacrificios, por el sufrimiento, por todo lo que implicaba vivir la vida cristiana. Y en esa madurez, ¿no?, vemos a Pedro, habiendo visto las sanidades milagrosas, cómo se multiplican los panes. Mejor dicho, ningún cristiano, si vive como Jesús vivió, va a pasar hambre, pues. ¿A quién le va a faltar pan en la mesa viendo ese milagro de dar de comer a 5,000 personas y todos los que no se nombran allí? Es imposible que un cristiano pase hambre, es imposible que un cristiano esté enfermo, es imposible incluso que un cristiano tenga padecimientos por causa de la naturaleza, porque Jesús viene y detiene toda la tempestad. Entonces él se da cuenta y él mira que que Jesús tenía poder sobre todo, y por tanto, en el pensamiento de la teología de la prosperidad, es imposible que el creyente esté enfermo, que sea pobre y que no tenga bienestar. Cualquiera hubiera pensado así. Creo que el pastor William Kenyon, si hubiera estado allí, hubiera pensado de esa manera. Pero Pedro no fue así. Y uno viene a 1 de Pedro y ve una frase maravillosa que resume el Evangelio, diría yo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. ¿Qué dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11? Mas el Dios de toda gracia, obviamente, Pedro era el menos indicado para ser elegido, pero fue elegido por gracia. Mas el Dios de toda gracia, dice, y viene la frase que los teólogos de la prosperidad ni siquiera quieren verlo. Ellos hubieran querido que esa frase no esté en el texto. Si no hubiera estado esa frase en el texto, era perfecto para su teología. Pero Pedro lo colocó, inspirado por el Espíritu Santo, dice, después de haber padecido un poco de tiempo. Ahí está la madurez del Evangelio, ¿no? El padecimiento, ¿no? Y Pedro sabía que solamente hay dos tipos de padecimiento en el mundo. Uno que padece sin Cristo y el que padece con Cristo. Y luego viene lo que yo resumo, la verdadera prosperidad del creyente. Y dice, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Desde el punto de vista del que les habla, eso es prosperidad. Y esa prosperidad implica tanto lo espiritual y también lo material. Lo más bonito de este texto es que siempre está relacionado con propósitos eternos de Dios.
Mejor dicho, si vas a ser bendecido físicamente, si vas a ser bendecido académicamente, si vas a ser bendecido económicamente, si vas a ser bendecido con una linda familia, recuerda que todo esto tiene propósitos eternales, ¿no? Y Amén. dentro de esa Excelente. madurez está el padecimiento. Muy bien, pastor. Excelente, excelente. Mire, qué importante, qué bonito poder esclarecer este punto. No es que el cristiano, eh, si, cuanto más pobre, tal vez más amado por Dios. No, no es así. El Señor nos ha dado capacidades. Dios nos ha dado a todos dos facultades. De hecho, la Biblia también dice, benditos serán las obras de tus manos, un principio de la labor, del trabajo. ¿Podemos nosotros también buscar esa prosperidad material? Claro que sí, para eso trabajamos, para eso estudiamos y no lo hacemos pues desde una falsa perspectiva, sino oramos a Dios, le pedimos que nos bendiga en el trabajo, en el negocio, le pedimos al Señor que nos ayude tal vez en la carrera universitaria, porque no parte nuestro deseo de la manipulación de la palabra, sino desde la gratitud, desde la esperanza, desde la fe en Dios. Como alguien decía por ahí en un comentario, buscar primeramente el reino de los cielos. Buscamos la santidad, buscamos madurar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, buscamos madurar en la vida espiritual y paralelo, las bendiciones materiales también son añadidas. Así es que, pastor, ha sido un programa muy provechoso para la iglesia del Señor. Tal vez para ir cerrando, una última pregunta. ¿Qué le diría usted a aquellos hermanos que están en una iglesia de esta índole, donde lamentablemente su pastor predica prosperidad, confesión positiva, hasta incluso puede estar aquí a través de la plataforma oyéndonos a alguien que su pastor es un apóstol, ya no es este pastor, es apóstol, o tal vez este es un profeta la que está pastoreando. ¿Qué consejo le daría usted como ministro de Dios a aquellas personas? Uno, a los miembros. Otro, tal vez puede haber un pastor que nos esté viendo y tal vez mirará un pastor que ha abrazado estas corrientes de teología de la prosperidad falsa, de apóstata. ¿Qué le diría también usted, así como un consejo pastoral a aquellas personas? Bueno, en primer lugar, los pastores, los indicadores de éxito ministerial sobre la base de la corriente de la teología de la prosperidad son engañosos. Hoy se promueve el crecimiento numérico en las iglesias, ¿no? La teología de la prosperidad promueve todo esto. Usted, pastor, cuando escucha a estas personas o a estos conferencistas, pastores, lo que sea, y traen y hablan del crecimiento numérico, siempre nos hablan de una de las caras del crecimiento numérico, y es simplemente el aumento en la congregación. Te voy a decir lo que va a suceder desde el marco bíblico, ¿no? Aumentará el número de congregantes en tu congregación, pero va a disminuir el número de salvados en tu congregación. Así que ese es el peligro más grande. No te engañes, ¿no? No se trata de tener una mega iglesia, porque si vienes y dices que tienes 5,000 miembros y te preguntan si conoces al miembro 4,999 y no lo conocen, entonces tú no eres su pastor, no es parte de tu iglesia. No nos engañemos, ¿no? Yo no sé de dónde sacan, en las megas iglesias le hacen un daño a la iglesia. En las megas iglesias no hay pastoreo, ¿no? En las megas iglesias lo que hacen estos pastores teólogos de la prosperidad es gestionar un número de personas. No los pastorean, simplemente los gestionan. Y para eso hay que aplicar, ¿no?, la metodología de la ciencia aplicada, en este caso la administración, gestión, etcétera. Y va a funcionar porque la ciencia funciona.
Pero ahí no está una iglesia bíblica donde el pastor conoce su oveja y su oveja conoce la voz de su pastor. No se cumple ese principio. Y si queremos hablar de una iglesia bíblica, es el pastor tiene que ir en busca de la oveja número 100 que se fue por allí. Y yo creo que en estas megas iglesias hay miles que se van y ni siquiera sabe el pastor. Así que el crecimiento numérico no es la base de la iglesia bíblica. La base bíblica es los nacidos de nuevo, ¿no? Otro aspecto con estos pastores o personas que llevan siempre la predicación hacia estos postulados de la teología de la prosperidad es que simplemente harás perder el enfoque de la congregación, ¿no? Ya no van a buscar a Cristo por lo que realmente es, sino van a buscar a Cristo simplemente por lo que ofrece, ¿no? Y cuidado que al final, cuando estemos delante de Dios, ¿no? Mateo capítulo 7 lo dice claramente, ¿no? Tú y yo, delante del Señor, veremos si Dios nos conoce. Y si, no, no, y si Dios no nos conoce, quedamos fuera. Con todos los milagros, con toda el número de congregantes que tengas, con todos esos hechos portentosos que uno habrá hecho en un determinado lugar, en un determinado tiempo, simplemente quedan sin sentido si Dios no nos conoce. Los que congregan en una iglesia, por ejemplo, en nuestra iglesia, la Asamblea de Dios, ¿no? Hemos escuchado muchas veces a muchos pastores hablar de estos postulados. Yo me he sentado con algunos y he hablado de esto. El lenguaje característico, ¿no? La iglesia de este tiempo ha descubierto cosas que antes la iglesia desconocía, y eso me parece fuera de foco. Es como decir, el Espíritu Santo antes hizo las cosas de manera parcializada, y ahora sí lo está haciendo de una manera poderosa a través de estos movimientos proféticos, apostólicos. Es falso, no creas eso. El Espíritu Santo que movió al movimiento pentecostal y trajo a los misioneros y estuvo en la iglesia primitiva, ¿no? Y estuvo en la iglesia reformada en sus inicios con se me fue el nombre del reformador por excelencia. Lutero, Calvino. Lutero, con ellos, es el mismo, ¿no? Pero ellos vienen con un lenguaje y dicen, no, el Espíritu está revelando cosas que antes los ha guardado. ¿De dónde sacan eso? Entonces es peligroso, así que no sean seducidos por ese lenguaje, ¿no? Claro, antes cuando nos íbamos de un retiro, se llamaban así, retiros espirituales, ¿no? Ahora se metió el tema de los encuentros, ¿no? Muy relacionado con esta teología de la prosperidad. Pero bueno, si estás en una congregación, lo primero que tienes que hacer, estimado congregante, es orar por tu liderazgo. Recuerda que si uno va a Hechos, capítulo 20, ¿no? Versículo 27 en adelante, vemos que el apóstol Pedro señala que anunció todo el consejo de Dios, ¿no? Mirando por todo el rebaño, ¿no? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Tú tienes que orar en primer lugar. Uno, tiene que haber una conducta apologética de parte de la Iglesia del Señor respecto a este tema, pero tiene que ser una apologética, una defensa del Evangelio bíblica, hermano. Te lo voy a resumir de esta manera. Sé que hay muy buenos académicos respecto de la Biblia, y puede que seas un estudioso de la Biblia muy honesto, muy honrado, muy sincero con la Escritura, que defiendes la palabra con mucho celo, etcétera, ¿no? Y puedes enfrentarte a estos teólogos de la prosperidad o estos falsos profetas e incluso, ¿no?, dejarlos en ridículo, así como lo hizo Elías con esos falsos profetas allí en el monte. Pero no es suficiente hacer eso. Hay una conducta adecuada para defender la iglesia. Y lo dice la Biblia, con mansedumbre, ¿no? Te voy a explicar de esta manera, estimado. Si tú conoces a un teólogo de la prosperidad, a un pastor que le está haciendo daño a la iglesia, y lo confrontas, ¿no? Y te opones a su enseñanza, pero no oras por ese pastor, de nada vale todo lo que tú hagas.
¿no? De nada vale tu postura bíblica, de nada vale que seas aplaudido incluso por la iglesia por defender correctamente a la congregación si es que no oras por ese pastor o por ese personaje. Si estás criticando a Cash Luna, con justa razón, creo que acá todos sabemos qué es lo que predica Guillermo Maldonado, y muchos de estos pastores. Por ejemplo, a mí mucho escucho y he escuchado mucho a este pastor argentino, creo, Di Rocco, Fernando Di Rocco, Carlos Di Rocco, no me acuerdo, apellido Di Rocco. E inclusive a los Fon, que ahora ya su hija es la que predica, ¿no? Y es pastora ahora y sale con cosas como, por ejemplo, ¿sabe qué? Dios se encarga del 60% de tu salvación, el 40% es responsabilidad tuya, ¿no? Otro evangelio, ¿no? Y tú reprendes y empiezas a defender el evangelio en las redes, que ahora está de moda defender el evangelio en las redes, con los podcasts, etcétera. Pero no hay oración por esa persona que está perdida, o ese pastor que está perdido, o ese pastor que está predicando un falso evangelio. Hermanos, nuestra defensa tal vez delante de nosotros será muy bien aplaudida, pero delante de Dios no cumple los estándares apologéticos que Él demanda. Hay que hacer apologética, pero también tienes que orar. Tienes que orar por aquellas personas. Eso es lo que le corresponde a un congregante respecto de su liderazgo. Y si tú ves que es una iglesia que está fuera del evangelio, ¿no? Porque todos vamos a cometer errores delante en el púlpito. Si es una iglesia que está fuera del evangelio, consejo práctico, salte de esa iglesia y busca una iglesia que sea bíblica, que predique el evangelio, que sea correcta o que al menos busque siempre la verdad bíblica, porque no hay ninguna congregación perfecta. Eso sería el consejo que le daría pues a los congregantes. Muy bien, pastor, excelente. Excelente reflexión pastoral, porque la idea es eso también, apreciados siervos. No solamente es dialogar en lo teórico, en lo teológico, no. Todos estamos en vida pastoral, tratamos con los hermanos y se trata de llevar la teología a la vida práctica. Qué bendición. Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, pastores, líderes, que se han tomado el tiempo de escucharnos, cuyo propósito tenemos es la edificación de la iglesia. Es de alguna manera educar a la iglesia bíblica teológicamente, y hemos tocado este tema, la teología de la prosperidad, y esperamos haber aportado un grano de arena para que usted pueda discernir, comprender qué alimento espiritual está recibiendo, y hemos escuchado ya los consejos prácticos del pastor Elías. Pastor, tal vez algunas palabras para nuestros hermanos ya, para ir cerrando nuestro programa que ha sido de mucha bendición. Sí, solamente, ¿por qué siguen adhiriéndose nuevos ministros, nuevas personas relacionadas con el estudio teológico de estas corrientes? ¿Por qué siguen inmiscuyéndose? Yo diría que es uno, por falta de preparación teológica bíblica, y dos, por falta de discernimiento, ¿no? Un consejo para todos aquellos que están siendo llamados a ser parte del servicio a Dios, y tal vez tengas un llamado, ¿no? A ser pastor, evangelista, profeta o apóstol del marco bíblico, ¿no? O trabajar en la iglesia. Mi consejo siempre va a ser, tienes que prepararte desde cero en el marco teológico. No te saltes los pasos. A mí me costó mucho, ya en mi etapa de madurez juvenil, ¿no? Saber que tenía que empezar a estudiar desde el primer año lo que era teología, literatura bíblica, etc. Pero como está relacionado con la iglesia y está relacionado con la salvación, ¿no? de las personas, que incide en la eternidad de las personas, a usted, amigo, a usted, amiga, ¿no? Prepárese desde cero, no se salte los procesos, ¿no? Usted podrá ser, si usted tiene una profesión, como en el caso que yo tengo una profesión, y tal vez sea uno de los mejores profesionales especializados en su área, eso no le va a ayudar en el ministerio. Le va a dar un granito de arena, pero lo que le va a ayudar es que se prepare desde cero.
Y si tiene 50, 60 años y está siendo llamado al ministerio, prepárese desde cero. Pase desde el primer mes de la licenciatura y llegue hasta donde el Señor le lleve en su preparación teológica. No, no se salte los procesos. Otro consejo: congregue en una iglesia local bíblica, sujétese a su pastor, ¿no? Trate con sus hermanos, ¿no? Un tercer consejo: cuide su vida familiar, cuide su vida familiar. Y Dios lo va a bendecir en todo este proceso de su servicio, y sobre todo, usted será uno menos de aquellos que se dejan seducir por estas teologías sensacionalistas que buscan el bienestar personal y dejan al verdadero Cristo, que es nuestra salvación. Recuerde que Mateo 1:21 es claro, ¿no? Porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el punto esencial. Lo demás es añadidura, hermano. Un Amén. abrazo, estimado Pastor David. Gracias, Pastor Elías. Muy bien. A los hermanos que nos están viendo, a los que van a ver tal vez después, los animamos. Sigan firme con el Señor. No claudiquen. Cual sea su problema, su situación, tal vez puedan estar pasando problemas de salud, no claudique. Desde nuestra fe, desde nuestra esperanza, oramos para que el Señor pueda hacer un milagro en su vida. Pero también somos conscientes que a veces no siempre el Señor va a obrar milagrosamente. Y si a usted le toca lidiar con una enfermedad, déjeme decirle que Dios está con usted. Pelee la buena batalla, aférrese al Señor. Y de la misma manera, a los que puedan estar pasando necesidades económicas, no es que usted esté bajo maldición o que usted ha sido desechado de la gracia de Dios, de ninguna manera. Tal vez le toca pasar temporadas de vacas flacas, pero trabajemos, esforcémonos, preparémonos, levantémonos temprano, salgamos a trabajar con esperanza, confiando que el Señor puede abrir puertas para beneficio, para adquirir bendiciones materiales, desde la gratitud y desde la esperanza, no desde la imposición, no. Si hay alguien tal vez de los oyentes que se está desanimando, quiere perder la fe, quiere dejar su iglesia, no lo haga, hermano, no lo haga. Siga para adelante. Recuerde las palabras de Cristo. Cristo dijo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hay un llamado de perseverancia y no perseveramos solos. Cristo prometió: no los dejaré. No los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Así es que, iglesia del Señor, sigan adelante, firmes. Y también, ya para despedirnos, aquellos que desean prepararse teológicamente, el Centro Teológico Pentecostal también tiene abiertas las puertas para invitarle. Si usted gusta estudiar con nosotros, con mucho gusto lo recibimos a este Centro Teológico Pentecostal, que es un proyecto que creemos ha nacido en el corazón del Señor para la edificación de la Iglesia de Jesucristo, desde una teología bíblica, desde una teología pastoral, desde una teología donde lo que buscamos es ayudar a la iglesia hacia un crecimiento genuino, verdadero, basado en la palabra. Ahí en la página del Facebook del Centro Teológico, usted puede, ahí hay un número de WhatsApp, usted puede ahí tal vez preguntar por los programas que tenemos. Que Dios los bendiga. Saludos a todos los pastores que están ahí. A ver, permítanme saludar, Pastor Octavio, Siervo Javier Márquez, Siervo Marcial, Siervo Percy, Carlos, a todos los que han estado ahí, mi hermana Cintia, a todos, mi hermano Juan, un fuerte abrazo a todos los que están ahí y nos vemos hasta un próximo programa. Y ya los vamos anticipando ya. Pastora Gabriela, que Dios la bendiga, pastora maestra, hemos sido sus alumnos de usted, pastora, y seguimos adelante con lo que hemos aprendido de su persona, de nuestro pastor Rodrigo, del pastor Mario Pablo Guacausi, hombres que nos han enseñado el valor del ministerio, hombres que nos han, siervos, siervas que nos han enseñado, pues, vivir la fe desde la espiritualidad genuina con el Señor. El próximo programa que se viene, para que usted vaya ya ahí preparándose,
se viene un programa muy interesante que ya se hablará sobre la apostasía, un tema muy importante que también tendremos un invitado muy especial, al pastor Joel Chávez. Que Dios los bendiga a todos, un abrazo fraterno y siempre firmes con nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Gloria a Dios. Cristo vive. En tu ciudad, que Jesucristo es todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, dilo. Yo he vencido. Yo he vencido al enemigo por la sangre del Cordero. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Ahora sí lo crees, cántalo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, si lo fuerte, libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo soy libre. Pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido. ¡Dilo! La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece,
Resplandece, pues ha venido tu luz. ¿Cómo? Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Escúchalo. Resplandece, pues ha